Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bien. Ya, pues. Hola, Jessica. Hola, Dominique. Hola, Jaime. Hola, Lilian. Hola, María. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahí se está conectando Karina. Bueno, les cuento, mi nombre es Alejandro Royes. Yo soy el coordinador del Centro de Negocios Cercotec aquí en Santa Cruz. ¿Ustedes de dónde son? ¿Son de por acá? ¿Se están conectando desde lejos? ¿Me pueden contar un poquito? ¿Me escuchan bien o no? Porfa, necesito saber si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Aló, probando? Un, dos, tres. Ya, bien. Gracias, Jessica. Súper, gracias, Jaime. Bueno, muy bienvenido. Esta ya es la cuarta sesión de un curso y un certificado de incorporación de nuevos socios a una pyme, a un emprendimiento. ¿Ya? Ahí tenemos de Puente Alto. Bienvenida, Jessica. Saludos aquí desde Santa Cruz. Dominique no nos escucha. Trata de subir, bueno, no escucha, así que no sirve de nada que le diga. Ahí, sí, lo que pasa es que probablemente no pincharon el micrófono. Bueno, sigamos. Eh, entonces habíamos hablado de cómo incorporar nuevos socios. ¿Ya? Eh, los que han estado aquí en la otra charla o los que han visto esto en el canal de YouTube del centro, eh, se habrán dado cuenta que no es algo fácil. ¿Ya? Al final depende de qué tipo de empresa van a tener, qué tipo de, de sociedad están creando. Eh, para una pyme lo más fácil, si quiere incorporar nuevos socios, es tener una sociedad por acciones. Ya que en el fondo es muy parecido a una sociedad anónima, pero sin todas las complicaciones que tiene una sociedad anónima bien. Eh, ¿Y cuáles son algunas de las consideraciones que debemos tomar? Bueno, una de ellas es definir cuáles son las reglas bajo las cuales se va a administrar esta sociedad, este nuevo socio. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cuántas veces se van a reunir? Todo eso tiene que quedar estipulado en los estatutos. ¿Ya? Si ustedes se meten, hicimos el ejercicio en uno de los videos anteriores, que si no lo han visto, véanlo en el canal YouTube. Si ustedes se meten a los estatutos de la empresa, de una sociedad anónima, van a ver que hay una sección administración. Y ahí aparece un modelo de lo que ustedes podrían usar para su SPA, para su pyme. ¿Ya? Porque ahí aparece, por ejemplo, cuántas veces se reúnen, cómo se cita la asamblea, qué tipo de decisiones se pueden tomar, etcétera. Todo eso tiene que quedar en los estatutos antes de incorporar al socio. ¿Ya? Segundo punto importante, eh, tiene que ver con la valorización del aporte del socio. Tampoco es fácil ese tema, y por eso que
yo los invito, si que tienen esa inquietud, valorizar la incorporación de un socio, que nos contacte. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos aquí hoy día, pero no es fácil, digamos. No hay una fórmula que uno pueda decir así se valora el aporte de un socio. Depende de muchas cosas, de si el aporte en plata, de si es en trabajo, ¿no es cierto? Depende de cuántas utilidades se van a retirar, etcétera, 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 ¿ya? Pero sí me interesa que haya quedado por lo menos la inquietud de valorar, de lo importante que es valorar el aporte de un socio. ¿Bien? Oye, ya, pues, y que al final depende del valor de la empresa. Entonces, entre más vale su empresa, más tiene que pagar el socio para entrar a su empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la valorización de su empresa es parte fundamental de la incorporación de un nuevo socio. Acuérdense que cuando ustedes incorporan un nuevo socio, lo que están haciendo es, en esencia, venderle una parte de su empresa a este socio. Están vendiendo una participación, están vendiendo acciones, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Y ese precio de venta es crítico, es fundamental, ¿ya? Así que si algún día están pensando en incorporar un socio y no están claros cuál va a ser la negociación, también contáctenos a través del el centro de negocios de Santa Cruz, ¿ya? Y, bueno, veamos algunos conceptos para ir recordando. Aquí lo que tenemos es el ciclo de capital de riesgo. Ya lo saqué de una presentación de Genesis Ventures. Y lo que tenemos acá es 6 etapas. Ya digamos lo que se llama la pre-idea. El seed es la semilla, pre-semilla. Aquí tenemos la etapa semilla, la etapa temprana, la etapa crecimiento, consolidación y expansión. Y en cada una de estas etapas podría ser necesario incorporar un socio. Ya se fijan, cada una de estas etapas está caracterizada, por ejemplo, por eh, una cierta duración de la empresa. Por ejemplo, una empresa que está en etapa pre-semilla generalmente tiene meses de existencia. En cambio, una empresa que ya está en etapa de expansión normalmente tiene ya más de 7 años de existencia. Estas etapas también se pueden segmentar por ventas, por cantidad, por tamaño del equipo, por necesidades de capital, ¿ya? Y por uso del capital. Fijémonos aquí en esta línea que tiene la bolsita de dinero, que clasifica a los emprendimientos por necesidades de capital. Entonces, los valores están en cientos de miles de dólares, por lo tanto, una pyme tendría una necesidad de menos de $50.000 de capital, ¿ya? El emprendimiento. Después tendríamos menos de $200.000 y así hasta menos de 10 millones de dólares. Y de ahí tenemos también, aquí donde ven el martillo, hace referencia al uso del capital. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un emprendimiento que recién está partiendo, está en la etapa idea, lo que necesita es capital para hacer un ensayo de factibilidad, para probar un producto, hacer las pruebas con el mercado, a ver si la gente le gusta, lo compra. Es un ensayo, la factibilidad. Una vez que demuestra que el producto funciona, un ensayo que el ensayo funcionó y dio positivo, ¿ya? Entonces podemos pasar a la etapa de desarrollo de producto. Y ahí también se necesita capital, generalmente más capital que para el ensayo. Y después tenemos, una vez que se desarrolló el producto, lo que necesita es expandir mercado, crecer. Hay consolidación de mercado, etc. Pero en cada una de estas etapas se va a necesitar capital. Y al menos que
nuestro emprendedor sea el hijo de Bill Gates, por ejemplo, bueno, lo más probable es que no lo tenga. Entonces, va a ser necesario participar en fondos concursables, como los que están en Cercotec, o los que están en Corfo, ¿ya? Capitales semillas, capital abejas, etcétera, o va a tener que recurrir a redes de inversionistas, o a préstamos, porque generalmente cuando está partiendo no tiene el historial suficiente para pedir préstamos, así que si pide un préstamo va a tener que poner en garantía la casa, el auto o algo. Entonces la alternativa es incorporar algún inversionista. En estas etapas más tempranas, generalmente esos inversionistas son amigos, familiares, conocidos, ¿no es cierto? Pero más adelante empiezan a formalizarse, aquí ya los inversionistas empiezan a ser de las redes de ángeles. Redes de ángeles son inversionistas que están interesados en participar en emprendimientos con montos que van desde los, ¿no es cierto?, $10.000 a $50.000, ¿ya? Ahora, y no voy a dedicarle mucho tiempo a describir este tipo de inversionistas porque tenemos una charla, un seminario de hecho, en primera semana de mayo, con un fondo un fondo de capital. ¿Ya? Así que yo los invito a participar, sigan el calendario de nuestra página Facebook, del Centro de Negocios Cercotec Santa Cruz, y primera semana de mayo vamos a tener a un expositor de un fondo importante de capital de riesgo y de inversionistas. Pero la pregunta es la misma al final, que uno esté en esta etapa, en esta etapa o en esta etapa, lo que queremos saber es, bueno, cuál va a ser la incorporación del socio. ¿Cómo vamos a incorporar a estos inversionistas, a esta gente que nos quiere apoyar en nuestro emprendimiento, que muchas veces está motivada, comparte nuestra visión? Ya hay harta buena onda, yo lo he visto, hay harta buena onda, entonces uno no se pone a pensar en estos detalles. Sobre todo el emprendedor tiende a ser súper, digamos, echémosle para adelante. Entonces, estos detalles que son medios lateros, más legalísticos, bueno, no siempre, no siempre se toman en cuenta. Así que para eso está esta presentación, para que nos llamen y nos digan, oye, ayúdenme con esto y nosotros ahí podremos hacer algo, ¿no? Pero la pregunta clave, como les dije, es esto. ¿Cómo vamos a incorporar a cada uno de estos socios en cada una de estas etapas que va a aportar capital? Y cuando la pregunta ¿cómo los vamos a incorporar? Significa, bueno, ¿qué nivel de control va a tener? ¿A qué precio va a entrar a la empresa? Es decir, ¿a cuánto le vamos a vender la participación? ¿Ya? ¿Y qué nivel de control va a tener? Acuérdense que las acciones en una pyme o en una sociedad anónima abierta multinacional, las acciones entregan dos tipos de derechos al tenedor de la acción. Primero, entrega un derecho social y segundo, un derecho económico. El derecho económico es el derecho a los dividendos de la empresa, ¿ya? El derecho social es el derecho a votar y a opinar sobre las decisiones de la empresa. ¿Bien? Así que el accionista, su socio, si entró a través de acciones, bueno, va a poder opinar en cómo va la empresa, ¿no es cierto? Si le gusta el gerente o no, si es que es buen negocio tal o tal producto, o sea, que también va a ser su empresa, así que tiene que dejarlo opinar. Y, así que esas dos decisiones son claves. Cómo va a entrar, es decir, a cuánto, a qué precio y qué nivel de control va a tener el socio. Bien. La primera pregunta, el cómo va a entrar, va a depender mucho del tipo de inversionista. Ya aquí, bueno, está, lo que tienen aquí es un gráfico
en verde tienen el nivel de inversiones, ya, o sea, en el eje horizontal tienen el tipo de empresa, ¿no es cierto? La etapa de la empresa, y aquí estamos a nivel de concepto, aquí está a nivel de inicio, crecimiento y etapas más tardías, ¿ya? Que al final es muy parecido a esto, es muy parecido a lo que está acá, ¿de acuerdo? Y entonces ver del nivel de inversión, como pueden ver, cuando está en nivel de concepto se necesita menos inversión, y a medida que va creciendo la empresa, el nivel de inversión aumenta. Fíjense aquí también que cuando la empresa, la pyme, el emprendimiento está a nivel conceptual, no genera ventas, solamente empieza a generar ventas cuando parte, ¿no? Cuando está en la etapa ya del startup. Y fíjense también del riesgo, que es esta línea roja. A medida que la empresa va pasando estas etapas, ya va desde la etapa semilla y presemilla a la etapa de expansión, el nivel de riesgo va disminuyendo. ¿Y qué es lo que es el riesgo al final? ¿Alguien me puede decir cómo podríamos definir el riesgo? ¿Cómo definirían ustedes el riesgo de una pyme o de una empresa en general? ¿Qué puede ser el riesgo? ¿Qué es el riesgo para ustedes? Por ejemplo, si ustedes eh, compran acciones de una empresa, ¿cuál es el riesgo que están corriendo? Pueden escribir la respuesta en el chat si quieren, o pueden participar en audio. Bien, Chris nos dice que el riesgo sería que caiga el valor de ellas, que baje su valor, que baje el valor de las acciones, ¿ya? Y ¿qué es lo peor que podría pasarle a una acción? Bueno, que su valor llegue a cero, ¿no? Cuando una empresa quiebra, el valor de la acción llega a cero y ustedes como accionistas pierden todo lo que invirtieron. Ya es lo peor que les puede pasar. En una SPA, en una pyme, con un socio, bueno, lo mismo puede pasarle al socio, o a ustedes como dueños de la pyme. Lo peor que podría pasarle con su pyme, bueno, es que su valor llegue a cero. Claro, no tienen acciones, entonces no es tan fácil ver todos los días cuál es el valor de su empresa. Pero su empresa tiene un valor que se puede determinar, por ejemplo, por la cantidad de utilidades que va a generar. Ustedes saben que su empresa va a generar muchísimas utilidades en el futuro, podríamos esperar que su empresa valga mucho. ¿De acuerdo? Ok, entonces el valor de una empresa está directamente relacionado con su riesgo, es decir, con su riesgo de quiebra, ¿no es cierto? O sea, si ustedes ven que están frente a una empresa que tiene un alto riesgo de quiebra, no van a invertir en esa empresa o van a pagar muy poco por esa empresa. ¿Ya? No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando hay crisis bursátiles, la crisis bancaria del 2008, por ejemplo, el precio de las acciones de los bancos cayeron casi al piso. Bueno, porque la gente, el mercado estimó que eh, el valor el riesgo era muy, muy alto y por lo tanto no estaba dispuesto a poner su capital en esas acciones. Lo mismo pasa una con una pyme, con una empresa, con un emprendimiento o con una multinacional. Tienen algún nivel de riesgo. ¿Ya? En general, el riesgo de una empresa que está recién partiendo en etapa muy, muy temprana, ya cuando está en desarrollo de producto, en ensayos, etcétera, el riesgo de ese emprendimiento
no le vaya bien, es muy alto. Digamos, es así, el porcentaje de fracaso es muy, muy alto. Entonces, hay un riesgo que es muy alto. Por lo tanto, el que va a entrar como socio en esta etapa, bueno, está tomando un riesgo muy alto, ¿cierto? Y por lo tanto también se merece ser compensado por ese riesgo. ¿Ya? No hay, como se dice en economía o en finanzas, hay un dicho que no hay almuerzo gratis, ¿ya? No hay comida gratis. Por lo tanto, a mayor riesgo tiene que haber un mayor retorno. ¿De acuerdo? Y por eso que hay inversionistas y socios con distintos perfiles. Por ejemplo, aquí los famosos inversionistas ángeles realmente tienden a tener un perfil de riesgo que es mayor que el inversionista de capital de riesgo, que le gusta invertir en empresas que están un poquito más consolidadas y que ya pasaron la etapa más riesgosa. ¿Ya? Entonces, ese es también un factor fundamental que ustedes deberían tomar en cuenta a la hora de incorporar nuevos socios. Bueno, ¿cuál es el nivel de riesgo que está asumiendo mi socio? Que va a asumir mi socio. ¿Ya? Porque también a mayor riesgo, más van a castigar el precio el valor de la empresa. Lo mismo que que con las acciones. A mayor riesgo de la acción, más van a castigar el precio de la acción. ¿Bien? Entonces, si abrimos este ciclo de capital de riesgo del que estábamos hablando, ¿ya? Y podemos ver aquí el tipo de inversionistas que vamos a ver acá. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos los ángeles. ¿Ya? Eh, tenemos tenemos los inversionistas de capital de riesgo, perdón, que están acá. Y más adelante tenemos inversionistas institucionales. ¿Ven? Este gráfico me gusta porque es muy interesante para ilustrar cuál es el nivel de riesgo que va a asumir su socio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos en el eje horizontal el nivel de riesgo y en el eje vertical tenemos el nivel de retorno. Como les comentaba, a mayor riesgo se debe exigir un mayor retorno. Ahora, ¿de qué retorno estamos hablando? Por ejemplo, si ustedes agarran sus platas y las ponen en un fondo compran bonos del gobierno, por ejemplo, ¿ya? Un pagaré del Banco Central. Bueno, esos son platas con un riesgo muy bajo, inversiones con un riesgo muy, muy bajo, porque es muy difícil que el gobierno no te las devuelva, lo más probable es que te las pueda devolver siempre. Y por lo tanto el retorno también es muy, muy bajo. ¿Ya? Un pagaré del Banco Central hoy día no debe estar rentando mucho, quizás 1%, etc. ¿Cuál es el nivel siguiente? Por ejemplo, en vez de invertir mi plata en un pagaré del Banco Central, podría invertirlo en quizás en inmobiliario. ¿Ya? Históricamente el inmobiliario ha sido una alternativa de inversión relativamente segura, porque hay una garantía, ¿no? Hay un inmueble en garantía y los inmuebles sirven para vivir, así son bastante seguros. ¿Ya? No son tan seguros como los pagarés del Banco Central, pero sí son bastante seguros. Por eso están acá y tienen un retorno que es un poco más alto. Otra alternativa de inversión que podría tener un potencial socio de ustedes podría ser poner la plata en la bolsa. Ya compra un fondo mutuo o compra acciones en la bolsa, compra el ICPA, por ejemplo, o el IPSA. ¿Ya? ¿Y cuánto le va a dejar el IPSA? Históricamente podemos decir que ha rentado un 7 y 8% anual, con un nivel de riesgo, digamos, de mercado, como se dice, un nivel de riesgo que es bastante moderado. ¿Ya?
hay algunos años que le va a ir muy bien, hay otros años que se puede ir al piso, pero históricamente en promedio estamos hablando de una rentabilidad del 7-8%. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿dónde está mi pyme? En este continuo riesgo-retorno. Podemos decir que está cerca de una inversión inmobiliaria, podemos decir que está cerca de un pagaré del Banco Central, de una acción en bolsa. Bueno, generalmente se entiende que las empresas más pequeñas tienden a tener un nivel de riesgo que es mayor. ¿Ya? Y por eso aquí ven que el small caps, que dice ahí en inglés, significa pequeñas empresas, la pequeña capitalización bursátil. ¿Ya? Pero siguen siendo empresas que están listadas en la bolsa. Es decir, sí, son pequeñas, pero son pequeñas en este mundo de gigantes, así que tampoco son tan pequeños. Bueno, y aquí tenemos el mundo ya más cercano a las pymes, que es un mundo con un alto riesgo, pero también con un retorno muchísimo más interesante para un inversionista. ¿Ya? ¿Y cuál es ese retorno? Bueno, si que hablamos que los small caps o las empresas en bolsa están retornando 10% anual, y que el private equity y el venture capital están retornando, digamos, 20-30% anual, quizá un poco más. Bueno, el retorno sobre una inversión en una pyme, en un emprendimiento, quizás tendría que retornar bastante más, ya alrededor de un 40%, para que sea consistente con este gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Para tener una idea de también cuánto es la retribución justa que se merece un socio que les va a aportar su capital. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno como emprendedor, uno se enamora de su idea y se enamora de su proyecto. Pero también tienen que tener esta visión más realista de las alternativas de inversión que tiene un potencial socio. ¿Ya? O sea, el potencial socio perfectamente podría decir, ¿sabes qué? Para mí es más fácil poner mi plata en la bolsa, me olvido del tema y voy a rentar 7-10% anual. Es poco, pero bueno. Ok, entonces lo estoy analizando de forma más fría, ya muy economicista, podríamos decir, pero bueno, es parte de lo que quiero mostrar aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto y es lo primero que quiero demostrarles aquí. Es decir, la empresa, el emprendimiento, va a tener que ofrecer un nivel de retorno bastante alto, ya porque está compitiendo con todas estas alternativas de inversión. Supongamos que ustedes ofrecen ¿qué significa ofrecer un retorno? Bueno, si alguien pone en su empresa 1.000.000 de pesos, el retorno es los dividendos que va a recibir, las utilidades que va a recibir ese millón de pesos todos los años. ¿Ya? Entonces, un retorno del 10% sobre el capital significa que si pone 1.000.000 de pesos, todos los años va a recibir 10%, es decir, 100.000 pesos en dividendos o utilidades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que pensar, es, bueno, ¿cuál es el nivel de utilidad anual que le va a entregar mi empresa a este potencial socio? Y puede realistamente, de forma realista, entregar ese nivel de retorno. ¿Ya? Esa es una. Y puede que los primeros años el
la empresa no entregue utilidades, ¿ya? Y está muy bien, eso puede ser porque está reinvirtiendo, está creciendo, y eso pasa mucho. Pero eso significa que en el año 3, 4 y 5 va a tener que compensar por todas las utilidades que no entregó en el año 1 y 2. Entonces, el retorno al final también puede ser considerado sobre una base anual, puede ser un promedio de los retornos anuales. Por ejemplo, el año 1 puede tener retorno 0, segundo puede tener retorno 0, y ahí en el tercero va a tener retorno, qué sé yo, 30, 40 y 50, y en promedio todo esto va a dar un retorno de 25%, por ejemplo. Ok, así que eso es lo importante. Aprendimos lo que es los niveles de riesgo con los que, y las alternativas de inversión que tiene nuestro potencial socio. ¿Ya? Nuestro potencial socio va a tener muchas alternativas de inversión y aunque nosotros estemos, ¿no es cierto?, enamorados de nuestro proyecto y de nuestra idea, bueno, también tenemos que poder ponernos en el lugar de este potencial socio para poder llegar a un acuerdo. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Alguien ha incorporado un socio en su empresa o todavía no? ¿Están pensando en incorporar algún socio? Me pueden escribir en el chat, ¿eh? No hay problema, o si tienen una pregunta también, no duden en intervenir. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Les quiero mostrar a continuación algunos ejemplos de emprendimientos muy exitosos en nuestro país que han ido incorporando socios, ¿ya? O sea, yo sé que hay de todo, digamos, pero veamos algunos ejemplos, ¿ya? Lo que les quiero mostrar es que es bastante común en esta industria la incorporación de socios a la pyme. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí veamos un emprendimiento que se llama Baby Tuto. Baby Tuto es un sitio web que acompaña a los papás, a la mamá, en el desarrollo de su guagüita. Y les entrega información y les vende productos y servicios para cada una de las etapas de la vida de la guagua. ¿Ya? Y ellos partieron en el 2014, partieron con una inversión grande, bastante grande, y partieron vendiendo también rápidamente un alto monto. ¿Ya? Después, en el 2015, obtuvieron platas de Corfo, ¿ya? Y empezaron creciendo de forma explosiva. Y se fijan, lo interesante de este caso es que es una página web de ropa de guagua. Algo que puede ser súper, digamos, no, en términos de componente tecnológico, no estamos hablando de algo que sea, digamos, excesivamente complicado, ¿no es cierto? No están desarrollando, puede tomar un tema, solucionarlo perfectamente bien y ser los mejores en ese tema. ¿Ya? ¿Qué tenemos? De ahí, en el 2017, entraron en una segunda ronda de inversión. Y ahí tenemos la incorporación de un nuevo socio. Entonces, ellos ya en esta etapa probablemente podríamos decir que están en la etapa de consolidación y expansión. ¿Ya? Por eso que entraron fondos de inversiones, pero probablemente aquí antes habían entrado varios socios más. ¿Ya? Bueno, ahí tienen, por ejemplo,
ellos consiguieron su socio a través de Bruta. Bruta es una plataforma de crowdfunding, de levantamiento de capital, donde ustedes publican su emprendimiento y Bruta los ayuda a levantar el capital y es una plataforma que soluciona un montón de problemas, el tema de la firma de los contratos, de la creación de los contratos, del cobro del aporte, ¿no es cierto? Porque tienen todo un sistema conectado con las tarjetas de crédito. Entonces ustedes se desligan de toda esa parte operativa que puede ser un dolor de cabeza. Bruta les resuelve todo eso. ¿Qué otro caso tenemos? Tenemos, por ejemplo, el caso de Corner Shop, conocidísimo, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos a los tres fundadores. No se ve la parte de abajo. ¿Ya? Bueno, ellos también partieron tres socios, tres amigos, muy bien, pero también tuvieron que ponerse de acuerdo en, bueno, cómo nos coordinamos acá y qué pasa si no estamos de acuerdo. Y probablemente muchas veces no estuvieron de acuerdo. En todo grupo humano van a haber visiones que son distintas y opiniones que son distintas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Todo eso es parte del gobierno corporativo, que entre antes en su pyme lo dejen claro, cuando incorporen un socio, mejor va a ser para el futuro, ¿ya? Porque genera transparencia, genera estabilidad y ayuda a que haya una armonía entre los socios, los accionistas, ¿ya? Otro ejemplo, no sé si conocen bueno, ahí tienen el caso de Corner Shop de nuevo. Miren, la primera ronda de financiamiento de Corner Shop fue por parte de sus propios fundadores. Ellos tenían platas ahorradas, tenían grandes cantidades ahorradas, y además levantaron un capital semilla, ¿ya? Pero ya a partir del 2017 lograron obtener recursos de distintos inversionistas. Fíjense aquí que los distintos aportes. Entonces, Corner Shop ya partió acá y consiguió capital semilla. El capital semilla es un subsidio del Estado. Entonces, no es que el Estado se haga partícipe de la empresa, ¿no? El Estado es un regalo, básicamente. ¿Ok? No hay que devolverlo y nadie se hace dueño de la empresa. Pero después, si se fijan, lo que dice acá, después en el 2017 logró obtener recursos de distintos inversionistas de un fondo de Silicon Valley llamado Accel Partners. En esta pudieron obtener 21 millones de dólares, lo que les ayudó con una expansión al mercado mexicano. ¿Ya? Nuevamente, bueno, aquí ya son otras ligas, ¿no es cierto? Pero al final el concepto es el mismo. ¿Por qué Accel Partners pagó 21 millones de dólares? ¿Y qué es lo que consiguió con esos 21 millones de dólares? ¿Qué porcentaje de la empresa consiguió? Y aquí, con este ejemplo, yo creo que les va a quedar súper claro el tema del valor de la empresa. Por ejemplo, en 2019, Walmart buscó comprar el 51% de las acciones de Corner Shop por 225 millones de dólares. Bueno, si el 50% de la compañía vale 225 millones de dólares, podríamos asumir que el 100% de la compañía vale el doble, ¿no? Vale 450 millones de dólares. Entonces, bueno, en ese momento Walmart no pudo comprarse el 51% de Corner Shop porque la Fiscalía Nacional Económica no lo permitió. Pero después llegó Uber, sí, creo que fue Uber, exactamente, Uber, que ofreció comprar ese mismo 51%, pero por 459 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Si es que Walmart ofreció 225 millones por el 50% y Uber 459 millones por el 50%, bueno, significa que entre la oferta de Walmart y la oferta de Uber, el precio de
Corner Shop se multiplicó por 2 prácticamente. El valor de Corner Shop se multiplicó por 2. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué el 51%? Bueno, porque probablemente a Uber le interesaba el control. ¿Ya? No es menor, digamos. A Uber le interesaba tomar las decisiones importantes, le interesaba ser el que decidiera quién iba a ser el gerente, quién iba a ser el gerente de finanzas, cuántas utilidades se van a repartir, digamos, quería el control. ¿Ya? Y ese es las grandes preguntas que deberían de hacerse cuando van a incorporar un socio. ¿Ya? No solamente el tema de cuánto vale mi negocio, sino que cuánto control voy a entregar. Imagínense hubieran vendido a 225 millones de dólares. Bueno, habrían perdido la mitad del valor. ¿Ya? ¿Y por qué les digo eso? Porque la idea es que no les pase eso tampoco. Cuando ustedes vendan una participación a un socio, la idea es que vendan al precio justo. Ni que lo estén regalando, ni que estén cobrando más de la cuenta, porque si no nadie va a entrar en la empresa. ¿Ya? Así que eso es súper, súper importante. La definición del valor de la empresa y en la incorporación de un nuevo socio. ¿Ya? Y nuevamente, esto no da para hacer un curso sobre esto porque es más arte que ciencia, pero no puedo entregarle una fórmula para esto, pero sí los puedo invitar a que nos contacten cuando se encuentren en esta situación. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos Corner Shop, tenemos este caso de Crypto Market también, aquí eran 2 socios inicialmente, que partieron adjudicándose un fondo SAF. Crypto Market es una plataforma para criptomonedas, una plataforma chilena que le ha ido muy, muy bien. Fue fundada por estos dos amigos. Bueno, de ahí fue incorporando nuevos socios, ¿no es cierto? Por ejemplo, se adjudicó el fondo SAF y después recibió $600.000 de un fondo llamado Magma Partners. ¿Ya? Nuevamente, ahí no están los detalles de cómo entraron, ni en qué porcentaje, etcétera, pero para decirles que estas cosas pasan, digamos. Pasan y son una parte, es una fuente de financiamiento. Y hoy día hay muchos de estos fondos que están buscando empresas para invertir. Están buscando ideas de negocios que con futuro, con base tecnológica, ya la base tecnológica es fundamental para poder, para que los fondos estos empiecen a mirar, ¿ya? Así que, bueno, la base tecnológica y también un buen gobierno corporativo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Mira, este es uno de mis ejemplos favoritos. El ejemplo de Marcelo Guital, que es dueño de Aguas Benedictino. Segura, quizás ya han escuchado hablar Hola, de este ejemplo disculpa, y así. Sí, adelante. Hola, no sé Jessica. si bien, buenas tardes, no sé si viene al tema, pero eso de las criptomonedas, eh, me dijeron que es como fraude, ¿es cierto eso? Mira, no sabría decir. Yo creo que hoy día las criptomonedas están aquí para quedarse. Muchas de ellas están siendo reguladas. Probablemente hay algunas que son fraude, pero hay otras que están ya bastante reguladas, bastante establecidas, son parte de las carteras de inversiones de institucionales. Entonces, puede que haya fraude, sin duda que van a haber fraude, como en todas partes, como ha existido
desde el principio de la humanidad, pero no me atrevería a decir que todas lo son. Yo creo que hay que mirarlas una por una. Ok, gracias. De nada. Quizás deberíamos de hacer una charla sobre criptomonedas, Jessica. Me parece que el tema interesa harto. Sí, de No es verdad que sí. Mm. Voy a pensar. Para saber los pros y contras de esa inversión. Sí, ¿eh? Tan cierto es y cuáles son las, como usted dice, las que están ya más legales o legalizados aquí en Chile. Sí. No, sería una buena alternativa. Voy a, voy a tomar nota de eso. Bueno, aquí este ejemplo de agua benedictino les comentaba que es uno de mis casos favoritos. Probablemente si buscan en YouTube, hay muchos videos donde Marcelo Guital cuenta su historia. Que partió con un kiosco en la playa a los 15 años, no le gustaba el colegio, y de ahí, bueno, empezó a vender sus aguas y hoy día entró a la propiedad de Aguas Benedictino, entró Coca-Cola, compró Aguas Benedictino por $5 millones. Bueno, imaginar ahí como el sueño del pibe esto. ¿Ya? Pero, o sea, tener socios en su emprendimiento es algo que les va a pasar, parte de, y que es mejor hacerlo bien desde el principio. Todo esto para mostrarle que hay ejemplos de socios y que esto pasa muy, muy seguido. Bueno, el otro ejemplo que es conocido, el de Crystal Lagoons, ¿no es cierto? Esto también es de un emprendimiento chileno. Crystal Lagoons, no sé si conocen probablemente lo conocen, cuando se construyó San Alfonso del Mar, son este edificio en la quinta región, tuvieron un problema con esta laguna porque muy rápidamente el agua se puso turbia, ¿no? Y parecía un barrial. Entonces este caballero, el dueño, Fernando Fishman, un científico, estuvo años investigando cómo purificar el agua para que quedaran estas aguas cristalinas. Entonces, imagínense, creo que estuvo 7 años ahí metido en el laboratorio y descubrió una tecnología que le permitió mantener estas aguas de forma cristalina. Esa tecnología se patentó y después la exportó. Crystal Lagoons es una empresa que vale millones. Pero también incorporó muchísimos socios. O sea, durante toda la etapa de desarrollo, durante los 7 primeros años, no pudo mantenerse solo, digamos, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, aquí tienen los primeros suscriptores, fueron inversionistas institucionales por medios de royalties. Ya, había una operación financiera también donde recaudó algunos fondos, etcétera. Y también incorporó fondos de capitales extranjeros. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? ¿Ya? ¿Qué quiero decirles con esto? Es que no dejen este tema de lado cuando hagan su emprendimiento, cuando estén en etapa de crecimiento. Uno piensa en el marketing, en el plan de negocio, el canvas, que voy a postular a tal y tal fondo, pero al momento de crear su empresa, bueno, si todavía no la han creado, van a tener que armar los estatutos. Entonces, dense un tiempo para pensar bien cómo quieren que vaya. Miren algunos ejemplos de estatutos. Ahí me pueden contactar y yo les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Donde puedan administrar estas relaciones con los socios, ¿ya? Y si ya tienen su empresa, ya tienen los estatutos armados, en ese caso no es problema. Igual podemos juntarnos y yo los ayudo a revisar los estatutos y podemos ver qué se puede mejorar. ¿De acuerdo? Los estatutos se pueden actualizar en cualquier momento y para eso estamos nosotros. Me mandan un correíto, me pueden escribir a través de la página Facebook del centro, o aquí les voy a dejar mi correo.
alejandro.rogers@centroscercotec.cl, ¿ya? Y ahí me mandan los estatutos de su empresa y podemos conversarlos y revisar qué se puede mejorar. Si quieren incorporar algún socio, también me avisan y ahí vamos conversando. Para eso estamos. Así que eso, con esto ya damos término al ciclo de charlas de incorporación de nuevos socios a la empresa. Los dejo invitados a las charlas de mayo, que se vienen muy, muy interesantes. Entre otros, como les comentaba, vamos a tener a un expositor de un fondo de capital de riesgo. Vamos a seguir teniendo nuestros talleres de temas financieros, por ejemplo, contabilidad para emprendedores. Vamos a tener temas de declaraciones de IVA, boleta electrónica, eso va de todas maneras. Seguimos con nuestro ciclo de redes sociales y digitalización, con charlas sobre publicidad en Instagram y Facebook, charlas sobre redes sociales. También vamos a tener algunos invitados especiales durante el año. Vamos a tener a nuestros amigos del CERNAC, que nos van a hablar sobre los derechos básicos del consumidor. Aquí tenemos muchas empresas que están lanzándose a las redes sociales, y es importante tener en cuenta cuáles son las garantías que entrega el CERNAC para los consumidores, cosa que no tengan problemas en las redes sociales cuando estén vendiendo sus productos. Tenemos talleres de oratorias todos los martes, casi todos los martes, tres martes al mes, ahí tienen que ver el calendario. Y fundamental la oratoria para los emprendedores, porque si están participando en un capital semilla y se ganan el capital semilla, van a tener que ir a defender su idea ante un comité. Así que mejor prepararse y hacer esa preparación y hacer esa presentación de forma lo más convincente posible. Vamos a tener también a fines de mayo talleres y capacitaciones sobre vigilancia tecnológica, y es por el lado del tema de la propiedad intelectual. También vamos a tener un taller sobre técnicas de ventas para artesanos. Y a mediados de mayo vamos a tener también vamos a trabajar con una empresa que se llama Despácame.cl para dar apoyo en temas de educación financiera, ¿ya? Así que eso, no dejen de visitar nuestra página Facebook y de inscribirse en las charlas del CERN, ¿ya? Así que, bueno, si no hay más preguntas, les agradezco su presencia, su interés. Así que muchas gracias, Dominique, Jaime, Lilian, María, Karina, Jessica, Daniela, Pamela, Chris. Hay varios nombres conocidos, así que espero que hayan disfrutado esto y nos vemos pronto. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Ok, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chao. Chau.